The House Fanfic. Sin tal suerte, no hay tal amor. Del autor, Spartan Xunterx. Capítulo 12. El sonido de botones siendo presionados con fuerza resonaba por la habitación. Pequeños ruidos de frustración o sorpresa solían seguir a los clics más intensos que se oían en la sala. Lincoln, Clyde y Ron y Anne estaban sentados en la sala de estar de los Bride. Howard, uno de los padres de Clyde, descansaba tras ellos disfrutando de una taza de café mientras leía el periódico. Su otro padre aún estaba en la oficina y no regresaría hasta mucho más tarde. El trío de amigos jugaba felizmente a Musclefish, turnándose para luchar entre sí en combates 1 a 1. Cada uno con una variedad de resultados finales. Habían estado jugando durante varias horas, con un descanso cada 20 minutos según lo solicitado por Howard. Hasta ahora, ninguno parecía tener una gran ventaja sobre los demás. Si uno miraba de cerca, podría ver una sola gota de sudor correr por el costado de la cara de Lincoln. En ese momento, él y Ronnie se enfrentaban entre sí, intentando obtener una ventaja en su lucha actual. Desafortunadamente, quien ganara esta batalla no determinaría quién ganaría el juego, ya que Ronnie tenía una ventaja de 2 puntos sobre Lincoln. Una victoria los acercaría a un empate y una derrota lo arrastraría aún más atrás, lo que resultaría en que Clyde realmente tendría la oportunidad de alcanzar a Lincoln, ya que estaba solo un punto por detrás del chico de pelo blanco. Los ojos del peliblanco se movían rápidamente entre su control y la pantalla del televisor, presionando botones rápidamente para iniciar bloqueos y combos para reducir la salud del personaje de Ronnie hasta que se sintiera más cómodo con su enfrentamiento. Clyde esperaba con el aliento contenido mientras los observaba pelear en la pantalla, lamiéndose inconscientemente el interior de los dientes mientras lo hacía. La barra de salud de Lincoln estaba justo por debajo de 1/4, mientras que la de Ronnie estaba cómodamente llena en 2/3. Observó cómo esquivaba y se abría paso entre los ataques y combos de la chica hispana, cada esquiva por los pelos. El más mínimo error resultaría en que Ronnie ganara impulso para dominar a Lincoln en el partido. Desafortunadamente, una de las maniobras de escape de Lincoln lo había dejado completamente expuesto al ataque. Una oportunidad que ella aprovechó con avidez. Lo que ni Ronnie ni Clyde sabían era que él quería que ella hiciera esto. El personaje de Ronnie asestó un solo golpe al personaje de Lincoln, eliminando 1/4 de su salud existente. Antes de que pudieran ejecutarse más golpes, bloqueó y contraatacó al personaje de Ronnie, ahora aturdido. Realizó un combo impecable que eliminó otro tercio de su salud máxima. Maldita sea. La hispana comenzó a murmurar entre dientes, y los chicos estaban seguros de que hablaba español y griega. Comentarios no muy amables, pero no ofensivos. Los dos continuaron su combate, con Ronnie siendo mucho más cuidadosa para no caer en otra de las trampas de Lincoln. Desafortunadamente para ella, Lincoln era mucho más astuto de lo que parecía. Justo cuando estaba a punto de sorprenderlo, rápidamente aturdió a su personaje antes de ejecutar otro combo impecable, eliminando la salud restante de Ronnie y noqueando a su personaje. Él soltó un grito de alegría mientras levantaba las manos en celebración, con el control en la mano y una mirada de satisfacción en el rostro. Aunque no estaba ganando, había logrado engañar a Ronnie 2 veces en un solo partido, volviendo las probabilidades en su contra y a su favor. Sí, no dejes que se te suba a la cabeza, Lincoln. Ronnie se cruzó de brazos detrás de la espalda mientras se apoyaba en el sofá, una pequeña sonrisa de alegría en el rostro. No prometo nada, así que... El niño de cabello blanco se volvió hacia Clyde. ¿Tú y yo? ¿O ustedes dos después? Perdón por interrumpir, Howard se adelantó desde donde estaba de pie, con una expresión de genuina disculpa en el rostro. Pero se está haciendo tarde. Me temo que Lincoln y Ronnie tendrán que irse pronto. De hecho, ninguno de los preadolescentes había llevado la cuenta del tiempo fuera de la regla de los 20 minutos. Tanto es así que el tiempo se había prolongado hasta las 7:15, y lo último que recordaban era que eran apenas las 4 cuando empezaron. Howard continuó. Su delgado cuerpo se acercó para sentarse junto a su hijo adoptivo. Los llevaría a casa personalmente, pero me temo que Harold no estará en casa hasta después de sus toques de queda, y necesito terminar nuestra cena. ¿Estarán bien caminando a casa juntos? Ronnie soltó un pequeño resoplido despreocupado. Estaremos bien, señor Bride. Además, esto es Royal Woods, no una ciudad masiva, no hay prácticamente ningún peligro aquí. Bueno, el delgado padre de Clyde dudó por un momento.
claramente dividido entre dejar que los niños llegaran a casa a tiempo o de forma segura. De acuerdo, pero llamaré a sus padres para avisarles que ya van de camino a casa, así que intenten no detenerse mucho, ¿de acuerdo? Agarrando la muñeca de Lincoln, Ronnie comenzó a arrastrarlo hacia la puerta principal. Claro que sí, señor Bride. Mi mamá vuelve a trabajar turno doble esta noche, así que asegúrese de llamar al hospital para avisarle. Claro que sí, lleguen seguros a casa, ustedes dos. Los Bride observaron a la pareja marcharse de su casa, con un rastro de preocupación grabado en sus rostros. Afuera, el duro comenzó a caminar por la calle, con la intención, aunque a regañadientes, de llegar a casa antes de sus toques de queda. Lincoln miraba a su alrededor mientras caminaba. Al estar tan cerca del verano, el sol aún se ponía más tarde de lo normal. Así que había mucha luz durante la siguiente hora, más o menos, pero sabía que oscurecería rápidamente. Por ahora, disfrutaría del paisaje a su alrededor antes de tener que someterse a estar atrapado en los mismos 111 metros cuadrados que también habitaban sus compañeros de casa. Había algo en el aire fresco y puro que hacía que se relajara un poco, probablemente porque era mejor que el aire viciado de su casa, que también transportaba los olores de maquillaje, productos químicos y pañales sucios. Lincoln se volvió hacia Ronnie mientras ella hablaba, con una expresión seria en su rostro. ¿Puedo preguntarte algo? Por un segundo, estuvo a punto de decir que ya lo había hecho, pero contuvo el impulso para no molestarla. Claro. Ronnie hizo una pausa. Su rostro se arrugó mientras intentaba encontrar la mejor manera de formular su pregunta. ¿Todavía quieres a tu familia? Con eso, su mente se quedó en blanco, los pensamientos se le escaparon y todo lo que había estado pensando fue arrancado de su cabeza antes de ser desintegrado. La pregunta en sí estaba muy cargada, con cada posible respuesta teniendo repercusiones, pero también fue quien la hizo lo que lo aturdió. Ronnie no era del tipo expresivo, todo lo contrario, pero escucharla preguntar si quería a su familia lo sacudió hasta la médula. Aquí estaba alguien que no podía decir que no odiaba a alguien, pero preguntaba si él amaba a alguien, aunque fuera su familia. El chico de pelo blanco se preguntó si realmente había descifrado a Ronnie Anne o si no la conocía en absoluto, pero se sacudió esos pensamientos mientras se concentraba en su duda. Eso es, difícil de responder, mantuvo la vista fija en el suelo, notando que los dos estaban de pie en medio del camino. Debió haberse detenido cuando le hicieron esa pregunta. Es difícil de decir, en serio. Creo que, cuando se trata de mis hermanas menores, sí, las quiero, hizo una pausa mientras se frotaba los brazos, tratando de animarse a hablar de nuevo. Es solo que, estoy decepcionado con ellas y también dolido. La miró, vislumbrando su rostro y viendo una expresión de comprensión en ella. Con un asentimiento, ella le indicó que continuara. Cuando se trata de todos los mayores que yo, no los quiero. Sé que cualquier lazo que quedara entre Luna y yo, se ha ido. No será lo mismo entre nosotros. Incluso si lo arreglan. Mis padres, digamos que nunca tendrán que decir a la gente que tienen un hijo, porque ya no lo tienen. Por el rabillo del ojo, vio a Ronnie fruncir el ceño. Una expresión de genuina preocupación se posó en su rostro y Lincoln, una vez más, se encontró cuestionando si realmente era Ronnie Anne loca Santiago o si no la conocía lo suficientemente bien. Con un empuje de su pierna, comenzó a caminar de nuevo, con la intención de regresar a casa a pesar de lo que sentía por sus habitantes. Tendría que ordenar estos pensamientos más tarde, después de digerir esta pregunta repentina. No te culpo, Lincoln, solo. La chica hispana dejó de hablar al alcanzar a Lincoln y caminar a su lado. Intenta no perder la cabeza por eso, toma tu decisión y haz lo que quieras. Pudo darse cuenta de que eso no era lo que ella quería decir, que estaba ocultando algo más, pero no le prestó mucha atención. No era su lugar cuestionarla. Delante, pudo ver su casa y, en secreto, temía cruzar la puerta principal. Sin embargo, sabía que ninguno de ellos podía quejarse o impedirle hacer lo que quería. Se estaba priorizando a sí mismo, tal como cada una de las chicas se estaba priorizando a sí mismas. Justo cuando los dos llegaron al borde del jardín delantero, se detuvieron. Con suerte, ninguna de las chicas los vería juntos y asumiría que algo estaba pasando. Ronnie le dio a Lincoln un suave puñetazo en el hombro. Hasta mañana, patético. Hasta luego, Ronnie. Los dos se separaron y, a medida que Lincoln se acercaba a su casa, el ruido se hacía más claro con cada paso. Lo que antes había sido un ruido sordo y apagado, era ahora un huracán de sonido. Al posar la mano en el pomo de la puerta, respiró hondo, exhaló y entró.
Así que, para que me quede claro, Lisa se ajustó las gafas, asegurándose de que no se le cayeran. ¿Quieres que hackee el teléfono de Lincoln, te desbloquee y haga que no puedan bloquearte? La prodigiosa genio miró a su unidad parental materna, también conocida como mamá. Observó cuidadosamente el rostro de Rita, tratando de encontrar alguna forma de deshonestidad o engaño en su expresión. Las dos estaban en su habitación en ese momento. Lisa había estado a punto de completar algo importante antes de que su madre entrara. Sí, sé que es mucho pedir y que en cierto modo viola su privacidad, pero tu padre y yo estamos preocupados por él. Solo queremos asegurarnos de poder contactarlo si algo sale mal o hay un problema. La madre de 11 hijos miró el equipo de computación de Lisa. Aunque no podía entender la mitad de lo que era, incluso ella podía decir que Lisa tenía todo el equipo para completar su solicitud. O al menos, eso esperaba. Incapaz de encontrar una agenda alternativa a la petición de su madre, Lisa pensó un poco en la idea. En su mente, había muchos más aspectos negativos que positivos en esta idea. Aunque técnicamente es posible, pudo ver los ojos de su madre iluminarse de alivio. Lamentablemente, no duraría mucho. Sin embargo, es físicamente imposible hacerlo en este momento, o en cualquier momento cercano. Tal como Lisa había predicho, vio el rostro de Rita caer en la derrota. ¿Hay alguna razón para eso? Múltiples razones, de hecho. Se giró en su silla, ahora mirando su escritorio, y comenzó a ordenar todos sus trozos de papel antes de que cierta hermana menor pudiera poner sus manos infantiles sobre ellos. La bebé de la familia, Lily, caminaba lentamente hacia el escritorio de Lisa, su curiosidad puesta en los trozos de papel colgantes que parecían muy masticables. En primer lugar, Lincoln ha tenido su teléfono con él en todo momento y aún no ha regresado a casa. Por supuesto, no tardaría mucho en llegar a casa, ya que su toque de queda estaba a punto de sonar muy pronto. En segundo lugar, Lincoln tiene un viejo teléfono con tapa, y esos dispositivos de comunicación eléctrica tan anticuados no poseen los estándares tecnológicos actuales. Es decir, microchips, y como tales no pueden ser hackeados. Usó sus dedos para crear comillas, mostrando su uso laxo de la palabra. La científica rápidamente se dedicó a quitar el papel del borde del escritorio antes de que su única hermana menor pudiera agarrarlo. Sin embargo, puedo descifrar su contraseña con un algoritmo para desbloquearlo temporalmente y decodificar su teléfono para eliminar el botón de bloqueo, pero necesitaría acceso a su teléfono, lo cual es imposible. Normalmente, Lisa siempre trataba la palabra imposible como difícil de lograr, pero incluso ella sabía cuando estaba vencida. No había forma de conseguir el teléfono de su hermano sin incitar su frustración y su mal humor en quien lo intentara. Al fin y al cabo, una violación directa de la privacidad de uno no se tomaba a la ligera. Caso y punto. Lori. Lamentablemente, nada de eso significa nada, ya que, hizo una pausa, tratando de encontrar la forma más amable de decir lo que quería decir. Después de un breve momento, se dio cuenta de que no había una forma amable. Podía ser directa o andarse con rodeos. Me niego a hacerlo. La sorpresa y la confusión se apoderaron del rostro de Rita. Por un momento se quedó inmóvil, tratando y fallando en comprender lo que su segunda hija más joven le había dicho. Lisa le prestó poca atención mientras apilaba cuidadosamente sus notas de papel en una pila organizada antes de asegurarse de que Lily no hubiera puesto sus manos en ninguna de ellas. No lo había hecho. Lisa, cariño, no creo que estés viendo esto de la manera correcta. La prodigio solo levantó una ceja. Sus ojos brillaron con una mirada que podría traducirse como ¿estás segura? Explíquese. Tu padre y yo queremos asegurarnos de que Lincoln esté a salvo en todo momento y poder contactarlo en caso de emergencia. ¿Cómo podemos hacer eso si no podemos llamarlo? Un punto justo y comprensible, pero Lisa no pudo evitar sentir que Rita había pasado por alto el verdadero problema, no ella. Me disculpo, pero no participaré voluntariamente en esto. Ya le hemos hecho suficiente daño a Lincoln, y no deseo atraer su ira hacia mí, por muy justificada que esté. De acuerdo, gracias por ser honesta conmigo, cariño, pero si hay alguna manera de que ambos tengamos lo que queremos, por favor, dímelo a mí o a tu padre. Solo queremos que tu hermano esté a salvo. Claro. Con eso, Rita salió de su habitación, cerrando la puerta tras de sí y dejando a las dos niñas más pequeñas dentro. Lisa no pudo evitar burlarse tan pronto como la puerta se cerró. ¿Quería mantener a Lincoln a salvo? Solo lo creería cuando lo viera. Había encerrado voluntariamente a su único hijo fuera de casa durante 2 noches como castigo por mentir. Mantenerlo a salvo no estaba en su agenda.
Escuchó a Lily balbucear, su cerebro intelectual trabajando para descifrar lo que decía la pequeña. No veo por qué dudaste de mí, Lily, sabes que pienso solo con lógica. La prodigiosa encendió su computadora, abriendo las páginas en las que había estado justo antes de que su madre entrara en la habitación. Miró el pedido en la pantalla. Una cama individual estándar, un colchón individual de lujo y almohadas y una funda nuevas con temática de Asesabi, por supuesto. Todo eso sería un solo paso hacia el perdón de Lincoln, demostrándole que ella sí se preocupaba por él, aunque nunca lo demostrara. Sin embargo, sabía que no podía comprar su camino hacia el perdón. Tenía que demostrar realmente que lo quería. Tenía que ganárselo, aunque llevara mucho tiempo. Tenía una lista entera de cosas que necesitaba hacer para, con suerte, recuperar la confianza de su hermano, pero necesitaba quitarse un poco de su ira antes de poder hacerlo. Genio prodigio certificado o no, poco podía hacer una niña de 4 años para enfrentarse físicamente a uno de 11. No es que pensara que Lincoln la lastimaría si intentaba hablar con él, pero no quería correr riesgos innecesarios si tenía una alternativa mejor. Además, sus padres eran demasiado ignorantes de la situación como para recordar comprarle muebles nuevos a Lincoln, así que bien podría haber sido la única otra persona que pagara las cuentas. Desafortunadamente, solo pudo conseguir esas cosas. No pasarían unas pocas semanas más hasta que pudiera presupuestar adecuadamente el dinero de la familia para devolverle a Lincoln la cómoda y las estanterías, pero estaba segura de que estaría muy feliz de tener una cama de verdad en su habitación. Lily siguió balbuceando, girándose hacia su pequeño baúl de juguetes para encontrar algo con lo que jugar. De hecho, nuestra madre está un poco ajena al problema obvio. Entrecerró los ojos ante los detalles de la transacción, mirando una sola compra, muy fuera de lugar, que la hizo dudar de la capacidad de sus padres para comprender los patrones de comportamiento infantil estándar. Y solo accedí a eso porque no hay manera de que ambos tengamos lo que queremos, así que no tendré que decirles nada. Hizo clic en el botón de pedido. No podía cancelarlo ni aunque lo intentara. No es que lo fuera a intentar. En 5 o 7 días, Lincoln tendría su nueva cama y, si alguien intentaba discutir con ella al respecto, bueno, de todos modos, necesitaba unos cuantos riñones. El martes se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los días favoritos de Lincoln. Clase de arte, un período libre para más arte y sin educación física, además de no ser lunes. Era fácil ver por qué Lincoln empezó a gustar rápidamente de los martes. Era un día que fácilmente podría considerarse uno de sus mejores días escolares. Su afición al dibujo le ayudaba a relajarse y a mantenerse relajado. La falta de asignaturas estresantes significaba que no se estresaba innecesariamente. Ya tenía suficiente con lo que tenía. Era la última clase del día. Matemáticas. Las matemáticas eran la asignatura menos favorita de Lincoln. No es que fuera malo en ellas, todo lo contrario. Sus notas siempre eran altas en todas sus clases, pero las matemáticas eran simplemente repetitivas. Importantes, pero aburridas hasta que la dificultad alcanzaba su punto máximo. Luego se volvía frustrante durante unos días mientras intentaba aprender todo lo nuevo. Lincoln suspiró mientras borraba su trabajo, con la intención de empezar de nuevo, ya que había cometido un error. A pesar de ir un poco adelantado a la clase gracias a todo su trabajo extra, seguía siendo la persona más lenta de la clase hoy. Normalmente sería capaz de seguir el ritmo de los demás, pero su mente estaba de vuelta hoy. La pregunta de Ronnie de ayer seguía presente en su mente, apareciendo en momentos aleatorios y distrayéndolo. A pesar de la respuesta que dio, sabía que había más de lo que dijo. Sabía que el lazo entre él y Luna estaba roto, se había ido, su amor por ella estaba destruido y ahora no eran más que conocidos y compañeros de casa. En cuanto a Lynn, bueno, últimamente había mucha ira dirigida hacia la deportista. Cuanto más pensaba en ella, más se daba cuenta de que nunca se había preocupado por él como un hermano. Solo lo veía como un saco de boxeo y un chivo expiatorio. En cuanto a sus otras hermanas mayores, no estaba seguro. Ciertamente no sentía que las amara, pero tampoco sentía que las odiara. Eso cambiaría dependiendo de lo que le hicieran de ahora en adelante. Lori misma estaba decayendo cuanto más se enojaba con él, para eso de estar ahí para hablar cuando la necesitaba. Sus hermanas menores estaban en un barco diferente. Estaba molesto con ellas, decepcionado y herido, pero al final del día eran niñas pequeñas. Tenían muy poco o ningún control sobre la situación más allá de votar sobre qué hacer.
Aun sabiendo que podrían haber aceptado pasar por todo eso, fue suficiente para desanimarlo. Ellas, como Lori, estaban en la cima de una colina. Podían ir en cualquier dirección ahora mismo y todo dependía de lo que eligieran hacer. El timbre sacó a Lincoln de sus pensamientos, devolviéndolo a la realidad. Por un segundo, observó cómo cada uno de sus compañeros de clase comenzaba a guardar sus cosas en sus mochilas y a salir de la habitación uno por uno, para gran disgusto de la señora Johnson. Justo cuando el grupo de estudiantes comenzó a salir, Lincoln se levantó de su pupitre y comenzó a guardar sus propias pertenencias, aunque mucho más lento. No olviden completar su tarea, chicos, la espero en mi escritorio el viernes por la mañana, gritó la señora Johnson a su clase, asegurándose de que todos la escucharan. Tomó sus gemidos de fastidio como aceptación de sus palabras. El niño de pelo blanco comenzó a moverse hacia la parte delantera de la clase justo cuando los últimos estudiantes comenzaban a salir de la habitación. Ah, Lincoln, ¿te importa si hablamos un momento? Los pocos estudiantes que quedaban soltaron un coro de "Hoy Lincoln está en problemas" antes de ir y salir. Lincoln le dio a Clyde una mirada que le decía que continuara sin él. Te esperaré. El último estudiante salió de la habitación justo cuando se paró al otro lado del escritorio de su maestra, un poco nervioso en caso de que hubiera hecho algo mal. No podía recordar si lo había hecho, dudaba que lo hubiera hecho, pero a uno no lo llamaban a hablar después de clase por nada. Sintiendo la tensión de Lincoln, la señora Johnson apoyó los codos en su escritorio y entrelazó sus manos, irradiando un aura de calma. Relájate, Lincoln, no estás en problemas. ¿No? Sintió que su pecho se relajaba un poco, pero no se relajó por completo. No, claro que no, no veo cómo mi alumno estrella podría estar en problemas. Agnes sonrió al chico, con calma y amabilidad, haciendo todo lo posible para mantener al joven lo más tranquilo posible. Además, nunca te has metido en problemas antes y no has hecho nada malo. La vergüenza rápidamente invadió a Lincoln al darse cuenta de la verdad detrás de las palabras de su maestra. Su rostro se ruborizó ligeramente de vergüenza al darse cuenta de lo tonto que estaba siendo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? El nerviosismo se coló en su voz. No quería parecer grosero o impaciente con su maestra, pero no pudo evitar querer llegar a la fuente de su conversación. La señora Johnson puso una expresión de preocupación. Bueno, solo quería preguntar. ¿Está todo bien en casa? He oído rumores sobre ti, Lincoln, y aunque no los creo, quería preguntarte al respecto. El diente mellado de Lincoln mordió su labio inferior y sus ojos se desviaron de su maestra, su espalda se tensó y sus piernas se bloquearon en su lugar. Sabía que esto podría haber pasado. Siempre existía la posibilidad de que un adulto notara sus cambios no tan sutiles. Sabía que no podía mentirle a su maestra, pero tampoco podía revelar la verdad. Arruinaría todo. Bueno. Sus manos se juntaron al frente, sus dedos comenzaron a jugar entre sí por el nerviosismo. Las cosas en casa están tensas, estamos resolviendo algunos problemas y es complicado. La boca de Agnes se frunció pensativa. Permaneció en silencio unos instantes antes de volver a hablar. Bueno, aunque no puedo sacarte esa información, trata de recordar que los maestros estamos aquí para ayudarte, Lincoln. Si alguna vez necesitas hablar, puedes acudir a uno de nosotros o a nuestro consejero. Nuestras puertas siempre están abiertas. Su rostro se contrajo. Eso fue lo que Lori le había dicho antes de volverse completamente agresiva con él. Así que le costó un poco creerle, pero le dio a la señora Johnson el beneficio de la duda. Ella no era Lori. ¿Hay algo más? La señora Johnson iba a abrir la boca, pero ambos fueron interrumpidos por un golpe apresurado en la puerta del aula. Antes de que ambos pudieran siquiera girarse hacia la puerta, esta se abrió rápidamente, revelando la robusta figura del entrenador Pakowski. Agnes, ¿cuándo? Sus ojos se dirigieron al chico de pelo blanco y, al ver la cara del entrenador, Lincoln notó que parecía un poco jadeante. Ah, ahí estás, Lincoln, llegas tarde. Frunció el ceño y una expresión de confusión total cruzó el rostro del chico. Miró a su profesor de gimnasia como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tarde para qué, entrenador? Práctica, Loud, llegas tarde a la práctica. Pakowski sacudió la cabeza. Incluso te perdiste la práctica de ayer. Tuvimos que hacerlo con un hombre menos. ¿Esperar, qué? Práctica. ¿Práctica de qué? No recordaba haberse apuntado a nada. No es que hubiera mucho que pudiera hacer después de la escuela que realmente disfrutara. Recordaba haber mirado las actividades extraescolares de la escuela, pero ninguna le había interesado.
La mayoría eran deportes o clubes muy específicos adaptados a ciertos círculos sociales. Como el club fúnebre o los jóvenes zoólogos. ¿No le importa si me lo llevo, Agnes? Los otros chicos se están impacientando y ninguno quiere jugar en equipos desiguales. La señora Johnson miró a los dos por un momento antes de abrir uno de los cajones de su escritorio, sacando varias hojas de trabajo. Aquí están tus tareas extra, Lincoln, sé que ibas a preguntar. No te apresures con estas. Ya llevas varias semanas adelantado a la clase, así que tienes tiempo para tomártelo con calma. El chico tomó los papeles de su mano. No eran muchos y parecían muy simples. Los tendría listos por la mañana si se esforzaba. Agnes hizo un gesto a Lincoln, haciéndole saber al entrenador que podía llevárselo. Muy bien, Loud, vamos. Tenemos trabajo que hacer. Lincoln habló mientras guardaba cuidadosamente los papeles en su mochila. Nunca me apunté a nada, entrenador. Pakowski se llevó la mano a la frente y murmuró lo que Lincoln pensó que era un típico antes de posar una mano en su hombro y comenzar a guiar al chico fuera del salón. Puede que tú no lo hayas hecho, pero tus padres sí. Incluso me dijeron que podrías intentar escabullirte de hacerlo. ¿Sus padres organizaron esto? ¿Realmente lo iban a obligar a practicar otro deporte sin preguntarle? Especialmente después de lo que había pasado la última vez. Si se lo imaginaba con suficiente fuerza, aún podía sentir los golpes que le propinaron los chicos del equipo de fútbol después de haber marcado un gol en contra de su propio equipo accidentalmente. Se tensó al darse cuenta de que algunos de esos mismos chicos podrían estar aquí, en cualquier práctica en la que lo hubieran inscrito. Confundiendo la tensión de Lincoln con la intención de huir, el entrenador Pakowski le dio una palmada en el hombro. Incluso me han dicho que les informe si intentas huir, así que te sugiero que no lo hagas. No sé qué harán tus padres, pero tú sí. Oh, lo sabía. Sabía de lo que eran capaces cuando querían algo, pero ¿qué podría ser peor que todo lo que ya había pasado? No quería saberlo. ¿Qué deporte, entrenador? Temía la respuesta, no quería saber con qué deporte sería atormentado por quién sabe cuánto tiempo. No quería estar allí en ese momento, quería irse con Clyde y hacer lo que quisiera. No estar allí. Con un nivel de entusiasmo que solo el entrenador podía lograr al hablar de deportes peligrosos, soltó alegremente una palabra. Quemados. Continuará, notas del autor original. Siento muchísimo la larga espera. Sé que muchos de ustedes han estado impacientes por este capítulo y lamento que haya tardado tanto. He tenido problemas para encontrar el tiempo para escribirlo y he tenido que rehacerlo varias veces porque sentía que no encajaba al releerlo. Intentaré sacar el próximo capítulo antes, pero no prometo nada al respecto, ya que tengo mucho que hacer. Puedo decir que la historia ahora está preparada para centrarse en un punto que he querido abordar desde el principio al escribir esta historia. Espero no estropearlo. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿qué piensan de la calidad de mis capítulos? Al releerlos, me doy cuenta de que la calidad baja cuando intento escribir diálogos. ¿Lo que escribí es bueno o puedo mejorar?